¿Cómo están, queridos niños y niñas? Otra vez nos volvemos a encontrar en otra sesión de aprendizaje. Bienvenidos, quinto azul y quinto amarillo. Bien, es importante recordar siempre el lema de nuestra institución, asimismo nuestros principales acuerdos de convivencia que nos van a permitir el buen desarrollo de esta sesión de aprendizaje. Y les he traído por aquí una expresión muy bonita, conjugada con un valor tan importante que es la tenacidad. Recuerda entonces que la tenacidad es la cualidad que hace que lleguemos a alcanzar los sueños, ideales y metas propuestas. Muy bien, como buenos amancinos, trabajemos siempre la tenacidad. Bienvenido a tu repaso de personal social, donde hablaremos sobre temas de historia, geografía y cívica. He seleccionado temas que, te van a venir en este tercer bimestre en tu evaluación bimestral. En geografía, por ejemplo, mares en el mundo similares a los del Perú. En geografía también, costas del mundo similares a la peruana. En historia, gobierno de Juan Velasco Alvarado y el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Y en cívica, garantías constitucionales. Muy bien, repasaremos entonces ahora mares en el mundo similares a los de Perú. Presta atención entonces, vamos a empezar por acá con los mares, muy bien, con las clases de mares en este caso. Tenemos los mares epicontinentales. Son aquellos que rodean a los continentes y son abiertos a los océanos. Por ejemplo, el mar de Grau, mira, tenemos a nuestro mar ahí, mar de Caribe, mar de Coral, etcétera, ¿no? Como puedes observar entonces en la imagen, aquí está. Son abiertos a los océanos como nuestro mar, ¿verdad, chicos? Excelente. Pasamos ahora a los mares mediterráneos. Ellos aparentan estar cerrados. Vamos a verlos en las imágenes. Entre los continentes, como puedes observar. ¿Sí? Pero se comunican con los océanos a través de los estrechos, como ves en esta imagen. Mira. Así es, mira. Entonces tenemos ahí al mar Mediterráneo, al mar Báltico, al mar Rojo, al mar Negro, etc. Tenemos ahora los mares insulares. Ellos bañan las costas de las islas y archipiélagos, como por ejemplo tenemos el mar de Japón, el mar de Java, el mar de Sumatra y el mar de Creta. Así es, mira aquí como una isla, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar entonces. Tenemos por acá algunas curiosidades, como por ejemplo los mares del mundo. El mar más extenso, que es el mar de Coral, el mar más importante, que es el Mediterráneo, como lo ves acá, y el mar más salado, que es el mar Rojo, como lo observas en la imagen. El mar más peligroso, que es el mar Negro, y el mar más rico, que es en este caso más rico en recursos hidrobiológicos, que es por supuesto nuestro mar de Grau. Bien, continuamos aquí, tenemos a la corriente del Niño, ¿verdad? Influencia principal aquí para poder definir a los mares porque son parecidos al nuestro. Así es, la contracorriente ecuatorial es cálida. Esta ingresa por el Golfo de Guayaquil, como puedes observar, y recorre las costas de Tumbes y el norte de Piura. En estas zonas se presentan especies marinas y ecosistemas propios de manera tropical. Tenemos los pequeños arrecifes, los manglares y las lluvias en verano. Muy bien, chicos, pasamos ahora a la corriente peruana o de Humboldt, decisiva para que nuestro mar y nuestro clima también sea diferente. Listo, la corriente peruana o de Humboldt es fría, precede del sur del continente, llamada en nuestro país corriente peruana o de Humboldt. Ya sabes que es en nuestro país porque en otros lugares tiene otro nombre, pero sigue siendo corriente fría o corriente caliente, ¿no? Muy bien, tenemos la de Humboldt, que en este caso estamos hablando de la corriente fría, que nuestro mar hace que nuestro mar sea más frío de lo que debería ser. Si no fuera por esta corriente, nuestro mar sería tropical. La incidencia del mar frío también influye en el clima desértico de la costa. Muy bien, chicos, así es. Tenemos aquí, como puedes observar en la imagen, aquí
nuestra costa peruana bañada por esta corriente peruana o de Humboldt, ¿cierto? Y tenemos aquí la corriente de Bengala que baña las costas de África Occidental, ¿no? Eso hace que sus espacios geográficos se puedan parecer, ¿no? Que los mares sean similares también. Muy bien, chicos, continuamos entonces. Tenemos por acá, miren ustedes, los mares tropicales del mundo. Así es, el mar cálido del norte peruano comparte características con los otros mares tropicales del mundo, distribuidos en las siguientes zonas, como puedes observar, ¿no? En el sur de Asia, en el norte de Australia y Oceanía, África tropical, América Central y América del Sur, aproximadamente 28 corrientes. Muy bien, chicos, qué interesante. Ahora sí, pasamos a repasar las costas similares a la peruana. Repasemos entonces, acompáñame. Mira, son parecidas porque ambas tienen clima desértico y sus corrientes de agua fría, como por ejemplo en la costa baja de California en México tenemos la corriente de California y en la costa de Paracas en Ica tenemos la corriente de Humboldt y esto hace que sus espacios geográficos puedan ser parecidos tanto en clima, ¿verdad? Muy bien, continuemos. Aquí tenemos nuestra costa peruana. Como puedes observar, es esta pequeña franjita aquí cercana al mar peruano, ¿no? También, digamos que cruza por ahí la cordillera de los Andes, ¿no? O está a su costado la cordillera de los Andes. Muy bien. Su paisaje en esta costita, en esta franjita costera, su paisaje se caracteriza por tener desiertos áridos que contrastan con los valles fértiles, ¿de acuerdo? Donde se pueden cruzar los ríos que descienden desde la sierra y desembocan en el mar. Los desiertos de la costa, como son los de Sechura, en Piura, el más grande, ¿verdad?, del Perú. Y tenemos también muestras de semejanzas con otros espacios geográficos del mundo, como el, por ejemplo, de Rud Akali, que les estoy demostrando aquí, en la península arábiga de Asia. Muy bien, continuamos entonces. Tenemos por acá los climas de la costa. Por supuesto, influyen de manera importante en el espacio geográfico para que se puedan parecer. Bien, su clima es cálido y árido porque abarca la costa norte de Tumbes y Piura y tiene abundante humedad, lluvias durante el verano y su temperatura promedio está por encima de los 24 grados centígrados. Y también su clima es semicálido, húmedo y nublado. Se extiende desde Piura hasta Tacna. Se caracteriza por sus pocas lluvias, temperaturas moderadas alrededor de los 100 grados centígrados y humedad atmosférica elevada. Muy bien, continuamos acá. Factores para la diversidad climática en la costa, ¿verdad? ¿Qué otros factores intervienen allí? Tenemos aquí el fenómeno que aparece en el mar cada 4 años, que calienta las aguas frías y la corriente de Humboldt, incrementando la evaporización de las aguas y disminuye esto considerablemente el fitoplancton. Bien, la corriente del Niño, entonces, con cuyo nombre proviene, recordemos, ¿no? O hagamos memoria, porque se presenta cerca a las épocas de Navidad, entonces aquí se encuentra en el norte de nuestro país, a la altura de las costas de Tumbes y Piura, produciendo así grandes inundaciones, sequías intensas y desastrosos incendios. Bueno, el nivel del mar se incrementa considerablemente unos 20 centímetros en el Océano Pacífico. Miren, gracias a eso. Por supuesto, las lomas, ¿no? Que es parte de nuestro relieve, es muy importante, es por eso que se pueden parecer precisamente por el clima, influye hasta en el relieve, ¿verdad? En el espacio geográfico. Bien.
Las lomas, que es el relieve característico también de la costa, su suelo de las lomas es muy variable, siendo por lo general arenoso, arcilloso o pedregoso también. Existen paredes de rocas grandes en cuyas grietas se acumula materia orgánica que permite pues el crecimiento de las plantas, típicas como tú puedes observar aquí en la imagen, ¿no? Adaptadas a la humedad, obviamente del tiempo, ¿no? Porque cada una en su determinado momento. Bien, la vegetación es variada y conforme por algunos líquenes, musgos, helechos y plantas de flores de parte herbácea, arbustos y arborida. Muy bien, como pueden observar aquí, tan bonito paisaje en la imagen. Continuamos ahora con los humedales, ¿no? Bien, tenemos los lugares más bajos de la costa donde se forman pues pequeños pantanos, albuferas y esteros, ¿no? Que son conocidos como humedales. Son lugares llenos de vida y preferidos por las aves, porque los utilizan como puntos de descanso en sus largas rutas migratorias donde ellas viajan. Muy bien, chicos. Es otra característica principal del relieve de la costa. Así es. Costas semejantes a las del Perú. Las costas occidentales de África, como observas ahí en la imagen, y Australia, así como las del norte de Chile, y el suroeste de América del Norte tienen condiciones similares a la nuestra. Es decir, su costa desértica por efecto de las corrientes frías en medio de mares cálidos bañados por una corriente cálida. Los litorales tienen ecosistemas de manglares, esteros y otros humedales. Es por eso que se parecen a la de nuestro país. Bien, chicos, qué lindo, ¿verdad? Continuamos aquí. También existen bosques de manglares, como por ejemplo el de Tumbes. Aquí tenemos, miren ustedes, en Brasil, África, Asia, Indonesia, México, parecido pues a los humedales de nuestro país. Muy bien, continuamos por acá. Miren ustedes, tenemos el desierto de Sahara, ¿no? Tenemos ahí, ¿qué países? África. Su clima es árido o clima desértico. Su relieve tiene planicies o llanuras, variedad de dunas y mesetas. Mientras que aquí el desierto de Ica, que queda ¿dónde? En nuestro país, Perú. Su clima es cálido, desértico, de tipo subtropical seco. Su relieve tiene extensas pampas, tablazos desérticos y algunos valles. Ahí están entonces las similitudes, chicos. Muy bien, continuamos ahora. Pasamos al repaso del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Acompáñame entonces. Este gobierno, llamado el gobierno de las Fuerzas Armadas, a partir de Velasco en adelante, precisamente estos dos gobiernos, llamado así de las Fuerzas Armadas porque ambos pues militares. Tenemos la primera fase a cargo de Juan Velasco Alvarado en los años de 1968 a 1975, segunda fase en este caso con Francisco Morales Bermúdez, ¿no? En 1975 a 1980. Muy bien. En la primera fase tenemos entonces a Juan Velasco con una ideología en cuanto al gobierno de tendencia radical, nacionalizó las empresas privadas y el Estado pues asumió la conducción de la economía, el control de los medios de comunicación. Él sí fue muy exagerado, digamos, muy radical es la palabra, muy radical. Y en la segunda fase lo tenemos a Francisco Morales Bermúdez, un poquito de corte ya más democrático, ¿no? Vamos a escucharlo un poquito debido a los conflictos internos que, bueno, se habían dado dentro de las Fuerzas Armadas y el descontento. Además, entonces asume el poder precisamente Francisco Morales Bermúdez. Se desarticulizó muchas de las obras iniciadas por Juan Velasco, ¿no? Recordemos que Juan Velasco tenía su plan Inca y Morales con su plan Túpac, ¿no? Entonces se sentaron las bases para el tránsito un poco más democrático a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Muy bien, recordemos entonces que este golpe de Estado de Juan Velasco al gobierno anterior fue el 3 de octubre de 1968. Muy bien, chicos, continuamos por acá. Un poquito les he traído para que hagamos un cuadro comparativo de estas dos fases de las etapas de la dictadura militar. Tenemos aquí a Juan Velasco y tenemos aquí a Francisco Morales Bermúdez.
En la etapa radical de Juan Velasco se expropiaron y se nacionalizaron las principales actividades económicas. Bueno, también las medidas fueron de corte un poco nacionalista, ¿no? Claro, porque ese era su plan de gobierno. Además, miren aquí en la segunda fase llamada moderada por Francisco Morales Bermúdez, fue paulatinamente desmantelando las reformas de la etapa anterior, muy bien, modificando allí la economía de nuestro país también. Bien, chicos, ahora sí vamos a enfatizar un poquito sobre las reformas, especialmente del Plan Inca, ¿no? Entre ellas tenemos dos muy importantes: la reforma agraria de 1968, que fue la expropiación de los latifundios, las haciendas de la costa y sierra, que fueron transformadas en cooperativas, ¿no? Propiedades agrarias de participación social. Y la reforma educativa en 1968, que impulsó la educación bilingüe y el sentimiento nacionalista. Se exaltó ahí también la figura, entre otras cosas, ¿no? La figura de Túpac Amaru, que ya esto más perteneció al gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Muy bien, chicos, continuamos aquí con sus principales obras. Se declararon nulos los contratos por Belaúnde, ¿no? Y además nula, por supuesto, también el acta de Talara, porque recordemos que él estaba totalmente pues en desacuerdo, es por eso que él da el golpe de Estado, ¿no? Muy bien, además, miren ustedes, el 9 de octubre de 1968, en virtud del decreto 17066, se expropió la International Petroleum Company, la refinería de Talara y todos sus anexos, motivo por el cual había sido, pues, uno de los motivos por el cual había sido el golpe de Estado, el principal motivo. Y además se dio la ley de reforma agraria mediante decreto ley 17716 el 24 de junio de 1968. Recordemos entonces, además, que durante esta etapa, además se movilizó el 24 de junio como el Día del Campesino, ¿no? El Día del Indio. Muy bien, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado se cambia al Día del Campesino. Muy bien, chicos, vamos a continuar más obras de Juan Velasco. Tenemos, por ejemplo, que por decreto ley 17716, la del 29 de junio de 1968, se dispuso una reforma agraria en todo el país con el objetivo de poner fin a la oligarquía. Recuerden ustedes aquí que Velasco sí tenía un porte más radical, pero siempre pensando en el pueblo. Decía que no podía estar el poder en manos de unos pocos que tenían pues la economía, sino el poder debía estar un poco más dividido entre todos los ciudadanos, ¿no? Muy bien, entonces a efecto de esto pues se retira, pues se toman los latifundios, ¿no? De la sierra, pero también los complejos agroindustriales de la costa, en las que se crearon las cooperativas agrarias de producción llamadas CAPS, ¿no? Sin estar debidamente capacitadas para su administración. Entonces, ello condujo al colapso de la industria azucarera, miren, esa consecuencia trajo. Bien, además se construyó el oleoducto norperuano. Recordemos que, bueno, pues es una tubería que permite pues el transporte del petróleo, ¿no? Estableció el idioma quechua como lengua oficial de la República, ¿no? Por decreto ley 156 el 27 de mayo de 1975. Dio la ley de reforma de la educación y se estableció pues el uniforme único, como ustedes pueden observar allí. Bien, una de las otras obras son también que enfatizó la industria pesquera y creó el Ministerio de Pesquería. La pesquería se orientó hacia el consumo humano. Con ello se mejoró la alimentación de la población, puesto que, por ejemplo, ¿no? El pescado de mar que nunca había llegado fresco a los Andes peruanos, llegaba ahora ya en carros refrigerados de la empresa pesquera estatal. Pero de otro lado, también se inició el colapso en el caso de la industria pesquera, como es la harina de pescado y harina y aceite de pescado. Bien, chicos, continuamos por acá con algunas otras obras. Las Fuerzas Armadas fueron equipadas con un moderno armamento adquirido de la Unión Soviética, convirtiéndose así en una de las mejores de América Latina.
También nacionalizó los recursos mineros del país, expropió los yacimientos petrolíferos de Talara, de la IPC, recuerdan ustedes, como las explotaciones e instalaciones, además de Cerro de Pasco, de la corporación Marcona Mining, y además surgieron diversas empresas estatales, entre ellas pues Petroperú, Centromina en Perú, y Hierro Perú, Sider Perú. ¿Sí? Y bueno, es importante también recordar aquí los lemas que fueron parte de esta campaña, ¿no? Decía, el campesino, el patrón no comerá de tu pobreza. Y también, ¿no? La tierra es para quien la trabaja, miren ustedes. Bien, chicos, continuamos con hechos importantes de este gobierno de Juan Velasco. El 9 de octubre de 1968 se ocupó La Brea y Pariñas por los efectivos de la Segunda Región Militar Piura, ¿no? Asimismo, por esta época fue asesinado el industrial pesquero Luis Banchero Rossi, el 1 de enero de 1972. Posteriormente, sus empresas pasan ya a régimen del Estado, ¿no? Y el 31 de mayo de 1970 se produjo el terremoto que afectó todos los departamentos de Ancash, La Libertad, Lima y Huánuco. Los daños sobrepasaron los 300 millones de dólares, imagínense, niños. Tenemos ahora aquí otros hechos importantes también de este gobierno, como por ejemplo se realizó en Lima la reunión del grupo de los 77, los no alineados, donde ya nosotros pertenecíamos allí también, y el 5 de febrero de 1975 paralizaron los guardias civiles por reclamos salariales, dejando desguarnecida Lima y produciéndose así una serie de sucesos delictuosos donde el ejército sale a las calles y en la represión caen centenares de personas muertas. Lamentable hecho. En 1971 se celebró el 60º de la independencia, supuestamente la segunda independencia, dado por la reforma agraria, lo que sostenía Velasco, donde ya las personas eran mucho más libres, independientes en cuanto a su economía y todo estaba un poco más equitativo. Bien. Listo. Además, el 29 de agosto de 1975, el general Juan Velasco Alvarado fue relevado de su cargo. ¿Por quién? Por el general de división Francisco Morales Bermúdez. Terminaba ya así la primera fase del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada y pasábamos ahora a Morales Bermúdez. Muy bien, chicos, ahora sí repasemos el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Acompáñame. Francisco Morales Bermúdez, miren ustedes, el 29 de agosto de 1975 se produce el pronunciamiento de Tacna, conocido como el Tacnazo, ¿verdad? Y es así como empieza la segunda fase en 1975 y llega a su fin en 1980. Continuamos obras importantes de este gobierno. Recordemos que inicia con su plan Túpac, un poquito desmantelando lo que había dejado Velasco en el gobierno anterior. Entonces, ¿cuál era la finalidad de este plan Túpac? La convocatoria a una nueva asamblea constituyente que se encargara de elaborar una nueva constitución, la rectificación de las reformas de la etapa anterior y además el planeamiento de la nueva estructura económica de nuestro país. Miren, muy bien, continuamos. Dio gran impulso a la producción de acero, como es con la compañía Sider Perú. Además, puso en marcha la primera etapa de la central hidroeléctrica del Mantaro. Miren ustedes, dio una nueva legislación de prensa para la pequeña empresa y comunidad minera. Además, convocó a las elecciones generales para elegir a 100 representantes de la Asamblea Constituyente y así poder cambiar la Constitución de ese momento. Muy bien, estableció, miren, la ciudadanía a los 18 años con todos sus derechos. Además, por resolución 212, el 78, del 26 de diciembre de 1978, que hizo, se declaró a 1979 como el año de nuestros héroes de la Guerra del Pacífico. Crea la Universidad Santiago Antúnez en Ancash y mediante decreto ley el 23099 se crea el departamento de Ucayali el 18 de junio de 1978.
Hechos importantes de este gobierno, Morales Bermúdez. Fue nombrado presidente por decreto ley 21-268 el 30 de agosto de 1975. Se pretendió crear una democracia social de participación plena, miren ustedes, ¿no? Esa era la intención de Morales Bermúdez. Los países del Pacto Andino se reunieron en Cartagena el 26 de mayo de 1969. Además, el 18 de junio de 1978 se dieron las elecciones para la Asamblea Constituyente. Y vamos a ver quién queda electo aquí. Bien, quien alcanzó la mayoría de votos fue el doctor Víctor Raúl Haya de la Torre, obviamente con su gobierno, ¿verdad? En este caso con su partido político, el APRA. Y bueno, esta asamblea constituyente se instaló el 15 de julio de 1978, presidida ¿por quién? Por Haya de la Torre, por supuesto. A las 7 de la noche del 12 de julio de 1979 se promulgó la Carta Magna. Lo hizo Luis Alberto Sánchez. Así es, y el 18 de mayo de 1980 se realizaron las elecciones generales, obteniéndose así el triunfo por el Partido de Acción Popular y su candidato Fernando Belaúnde Terry. ¿Pero por qué pasó esto? Porque Víctor Raúl Haya de la Torre dejó el cargo porque, bueno, estaba ya un poco delicado de salud. Muy bien, y entonces quien asume aquí es Fernando Belaúnde Terry. ¿Y qué se logró con esto? Miren, en primer lugar, la abolición de la pena de muerte, ¿sí? Especialmente para aquellos, no para presos, digamos, que estuvieran en sendero o terroristas, ¿no? La pena de muerte de manera general para aquellas sentencias muy largas o sentencias muy críticas que se les daba pena de muerte. Muy bien, la estabilidad laboral extendida, miren ustedes. Creación del Tribunal de Garantías Constitucionales y la extensión del voto para los analfabetos. Mandato presidencial de 5 años. Mantuvo el Congreso 2 cámaras, una de senadores y otra de diputados. Diferencia que hoy día tenemos una sola cámara, ¿verdad? Que es unicameral, una de congresistas. Muy bien. Y bueno, ciudadanos a partir de los 18 y además la fijación de votos válidos del 50% para ser un candidato electo declarado presidente, lo que en el gobierno anterior era con un 33%. Además, en caso de no cumplirse, entraría a una segunda vuelta. Muy bien, lamentablemente aquí en 1980 nace o surge bien Sendero Luminoso. Muy bien, chicos, vamos a continuar con el repaso de garantías constitucionales, nuestro último tema. Bien, continuamos por acá. Garantías constitucionales. Recordemos que está en el título 5 de nuestra Constitución. Además, se encuentra en el artículo 200. Asimismo, esto va a defender los derechos reconocidos por la Constitución y también van a proteger, ¿verdad?, de las leyes que la vulneran. Vamos a ver por acá quiénes defienden nuestros derechos. Tenemos aquí la principal garantía, habeas corpus, la siguiente acción de amparo, la siguiente acción de habeas data. Y ahora sí, ¿quiénes protegen a nuestra Constitución? Porque también hay garantías que protegen a nuestra Constitución. Tenemos por acá acción de inconstitucionalidad, acción popular y acción de cumplimiento. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Recordemos que la primera, que es acción de habeas corpus, la encontramos en el título 5, artículo 200, inciso 1. Muy bien, esta acción de habeas corpus que procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace la libertad individual, a los derechos constitucionales conexos, es decir, relacionados a esto, ¿verdad? Como por ejemplo, pues no, cuando una persona está recibiendo vigilancia en su domicilio de forma injustificada, es decir, no hay una razón por la que le estén vigilando, ¿no? Presenta su acción de habeas corpus. Cuando el proceso judicial se esté demorando más de lo necesario, manteniéndose en forma indebida la privación de la libertad, claro, también procede. Y también cuando una persona es detenida en forma ilegal,
Entonces el habeas corpus le va a reponer inmediatamente su libertad. Y tenemos por acá algunas restricciones. Bueno, por la coyuntura que hemos estado viviendo, la libertad y seguridad personal. Además, miren, la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito y libertad de reunión. Debido a esta coyuntura, esas son las que nos están restringiendo por el estado de emergencia que estamos viviendo, chicos. Continuamos. Acción de amparo. Ya sabes que esta la vas a encontrar en el inciso 2. ¿Ya? ¿De qué se trata? Procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos, sí, por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente, como por ejemplo no procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas del procedimiento regular. ¿De acuerdo? Negación de una entrevista, por ejemplo, de trabajo por embarazo, ¿cierto? Jorge, que se encuentra en un hospital, pero no es atendido por discriminación, ya sea económica, ya sea racial, ¿no? Muy bien, despiden arbitrariamente a dirigentes y trabajadores por no respetar su derecho a una huelga. Hay que comprender que además una huelga pacífica, porque ellos tienen derecho a expresar, pues, ¿no? De manera pacífica lo que sienten, lo que piensan. Muy bien, chicos, entonces ahí se presenta una acción de amparo. Continuamos ahora con el inciso 3 de la Constitución. Acción de habeas data. Esta procede cuando el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona se ve vulnerada o se ve amenazada por los derechos a los que se refieren el artículo 2, incisos 5 y 6 de la Constitución. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tenemos derecho a recibir información pública, ¿no? Si vamos a un lugar a recibir información pública que estamos solicitando, pero además debemos tener en cuenta que hay dos excepciones aquí, como por ejemplo, cuando la información afecta la intimidad de otras personas, entonces ya no podemos nosotros recibir esa información si está afectando la intimidad de otras personas. Además, cuando la información no puede ser divulgada porque lo prohíbe la ley o porque es de carácter, reservado por seguridad nacional, entonces no podemos nosotros recibir esa información. ¿De acuerdo? Ahí procede entonces la acción de habeas data. Muy bien, vamos a continuar por acá en el inciso 4. Tenemos la acción de inconstitucionalidad. Esta se usa contra las normas que tengan rango de ley, como por ejemplo leyes, decretos, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución. Se presenta ante el Tribunal Constitucional, ¿de acuerdo? Que es la instancia final, que precede o que procede contra las personas que tienen rango de ley, pues, ¿no? Contra las normas, que tienen rango de ley, como por ejemplo leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas reglamentadas del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan, por supuesto, nuestra Constitución política o en la forma o en el fondo, ¿de acuerdo? Muy bien. Además, miren en el artículo 203 de nuestra Constitución, sustenta que están facultadas para interpretar o interponer esta acción de inconstitucionalidad. ¿Quién es el presidente de la República, el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, con acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia? Además, el defensor del pueblo. Además, el 25% del número legal de congresistas y también 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Si la norma es una ordenanza municipal, está facultado para ser impugnado el 1% de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda el número de firmas anteriormente señalado. Además, miren, ¿quiénes pueden presentarlo? Los gobernantes, regidores, con acuerdo del Consejo Regional, o los alcaldes provinciales con acuerdo de su consejo también, en materia de su competencia. Y por último, los colegios profesionales, en materia de su especialidad.
Así es, miren chicos, tenemos la acción de inconstitucionalidad. Bien, pasamos al inciso 5, acción popular. Esta precede por infracción de la Constitución, de la ley contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que éstas emanen, ¿no? En tanto, infrinjan la Constitución, como por ejemplo contaminación de ríos, basurales acumulados en lugares urbanos y entre otros ejemplos también, ¿no? Aquí tenemos otros más para que ustedes no puedan tenerlo claro, evitar el daño contingente, ¿no? Como les decía, la contaminación de ríos y basurales que va a afectar pues a otro grupo humano. Además, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, ¿verdad? De la sociedad, de un grupo de personas. No llega al Tribunal Constitucional, solo al Poder Judicial. Muy bien, chicos, ahora sí vamos a explicar un poquito, que es muy importante sobre esto, las normas, los rangos aquí de estas leyes. Recordemos que la primera ley muy importante y fundamental es la Constitución Política de nuestro país, está en el primer nivel. Pero, por ejemplo, en el segundo nivel que podemos encontrar leyes o tratados, aquí en este segundo nivel procede la acción de inconstitucionalidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si ahí se han dado leyes, tratados, lo que fuera, pero que contravengan, que estén, digamos, artículos señalados allí en contra de lo que esté en la Constitución muy detallado, entonces procede la acción de inconstitucionalidad, porque no deben contravenir nuestra Constitución, que es la ley máxima. Asimismo, las del tercer nivel, como por ejemplo decretos y normas. Entonces, si esto sucede, procede aquí la acción popular. Muy bien, chicos. Tenemos aquí el inciso 6, acción de cumplimiento. Bien, esta es para exigir a una autoridad el cumplimiento de una ley o disposición que procede ante cualquier autoridad que no obedezca y cumpla la ley. Como por ejemplo, si cerca de los colegios o centros infantiles hay bares donde hacen escándalos, donde forman pues tumultos, ¿no? Entonces que ponen en riesgo, miren todo esto. Entonces, en un grupo de ciudadanos se puede reunir y hacer su acción de cumplimiento y hacérselo llegar a la municipalidad, haciéndole recordar que tiene que ir ahí y poner el orden, ¿verdad? Entonces, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo. Sin embargo, sin perjuicio de las responsabilidades de la ley. Entonces les estás haciendo recordar a esta autoridad que vaya y haga cumplir nuestros derechos. Bien, se presenta ante el Poder Judicial, miren chicos. Excelente, miren, así hemos llegado a nuestro final. Estos temas que he seleccionado, espero que te sirva de mucha ayuda este pequeño repaso que hemos dado, ¿de acuerdo? Bien, me despido aquí con un valor tan importante que es la bondad. Bondad es la característica esencial de la persona que hace el bien. Es la natural inclinación por el bien en todos los órdenes de la vida. Muy bien, chicos. Gracias. Siempre es un gusto poder trabajar con ustedes, saber que están del otro lado escuchándome, lo que con mucho amor y mucho cariño comparto con ustedes. Muy bien, chicos. Nos vemos. Será hasta otra oportunidad. Bye, bye. Abrazos.